Como veis, hoy tenemos un vídeo especial, vamos a hacer un test de cámaras, vamos a hacer una comparativa entre estos 4 dispositivos. Tenemos el iPhone 15 Pro Max, el iPhone 14 Pro Max, el iPhone 13 y el iPhone 12. Venid conmigo porque vamos a ver un montón de comparativas. Voy a probar todos los modos prácticamente, el modo retrato, el modo gran angular, el ultra gran angular y luego también tendremos el modo noche, incluso los telefotos que están disponibles en todos los dispositivos. Así que empezamos ya. Y empezamos con la primera prueba, que sería el vídeo con la cámara frontal. Es bastante difícil utilizar estos 4 dispositivos a la vez. No sé cuál se estará moviendo más, no sé cuál se estará moviendo menos, pero vamos a cambiar un poquito la perspectiva para que veáis un poco cómo contrasta la parte de delante con el fondo y para que veáis también así diferentes ángulos. También estaréis escuchando el audio, cómo se escucha en cada dispositivo y así ver un poquito las diferencias. Me están comiendo las moscas, estamos en el exterior y estoy intentando pues andar un poquito pues lento para que no se desestabilicen mucho los dispositivos. Aún así, bueno, este es un primer vistazo al vídeo con la cámara frontal. Y empezamos directamente con el modo retrato. Como veis por aquí hay una gran diferencia entre el iPhone 12 y el resto de los dispositivos. En este caso estoy utilizando el x1, pero aquí ya estoy utilizando el x2 en todos los dispositivos y luego utilizaré el x5 solamente en el iPhone 15 Pro Max y en el resto voy a ampliar las fotos para que veáis un poquito las diferencias. Aquí notamos sobre todo el detalle. Entre el iPhone 15 Pro Max y el 14 hay poquita diferencia, pero sí lo podemos encontrar. En cambio, en el modo retrato, en este aspecto vamos a encontrar poquitos cambios. Esta foto, como veis, una flor, ampliamos y el modo retrato prácticamente se aplica de la misma manera en todos los dispositivos. Es cierto que en el 15 Pro Max puede que haya mejorado un poquito, pero ya os digo que apenas es perceptible. En el gran angular seguimos encontrando diferencias no tanto en los colores, sino más bien en la nitidez, incluso en los tonos. Vemos como el iPhone 15 Pro Max es un poquito más natural, refleja un poquito mejor la realidad, pero ya os digo que dependerá un poquito del balance de blancos de ese momento, como sucede en estas fotos. Estamos viendo el fondo de color blanco que puede variar en función del balance que aplique el propio dispositivo. Aún así, que sepáis que el HDR del 15 Pro Max es superior al 14 Pro Max y el 14 es superior al resto de dispositivos. Por tanto, en el tema de las luces y el contraste se supone un poquito de mejoras. Ya os digo que en este tipo de fotos, igual en los blancos encontramos algo de diferencias, pero fijaos en esta manzana porque así no se ven muchas diferencias, pero si ampliamos los iPhone 15 Pro Max se ve la diferencia porque sacan foto en 24 megapíxeles, no como el resto que lo sacan en 12 megapíxeles por defecto. Por tanto, al ampliar sí que encontramos mayor nitidez en algunos elementos, como en ese ramo de la parte superior. En el modo noche, ojo, porque tenemos cosas muy interesantes. Fijaos, en el cielo sí que hay una diferencia entre las versiones Pro y las versiones normales, pero donde más encontramos diferencias es cuando hay una persona. Por ejemplo, este es el modo noche con la cámara principal y aquí sí que vemos un poquito el cambio de contraste, sobre todo en diferentes partes de la cara, entre el 15 Pro Max y el 14 Pro Max. Y luego también el modo retrato, que en modo noche solo existe en las versiones del 13 Pro Max en adelante, por lo tanto aquí obviamente hay mucha diferencia. Nos vamos al gran angular porque aquí son muy parecidas todas las fotos, menos el iPhone 12, que se ve un poco más oscura, con poca exposición, con poco brillo, y el resto la verdad que son muy buenas fotos. De nuevo, con este balón basurero vemos un poco lo mismo, apenas hay cambios. Igual en el suelo podemos encontrar alguna diferencia, sobre todo en el tono, pero apenas encontramos diferencias. De nuevo, aquí con la playa el cielo puede variar, pero ya os digo, dependiendo del momento en el que se haya quitado la foto. En el zoom por 2, en algunos es telefoto, en los dos Pro Max, pero en los otros sí que se amplía y esto se verá en algunos detalles que podemos encontrar. En este zoom por 2 no vemos prácticamente diferencias, pero las diferencias lo vemos cuando ampliamos o sacamos la foto por 5, ya que los detalles del iPhone 15 Pro Max sí se ven y aquí no lo podréis estar viendo, pero si ampliamos, aquí es donde vemos las diferencias.
no tanto con el 14 Pro Max, que las diferencias existen pero no son tan significativas, sino más bien con el iPhone 13 y con el iPhone 12, que si lo ampliamos vemos como evidentemente ya no cambia solamente los colores, sino más bien la nitidez y los detalles de ese texto que vemos. Aquí vemos otro por 5 para que veáis un poquito las diferencias. Justo ahí salieron unos niños, se ve un niño ahí en la ventana, pero bueno, tampoco vemos cambios significativos entre el 14 Pro Max y el 15 Pro Max. Nos vamos aquí, también quería probar mucho el zoom, el telefoto por 2 con las versiones Pro Max, ya que en el resto es un zoom digital. En el telefoto por 3, de nuevo es digital en los dispositivos que no lo tienen y óptico en los que sí lo tienen. No vemos diferencias muy significativas entre el 14 y el 15. Sí es cierto que entre el 12 y el 13 se ve una mejora bastante grande, y en el por 5 aquí sí encontramos pequeñitas diferencias en cuanto a nitidez, incluso a los tonos del 15 Pro Max, que son un poquito más naturales, no hay tanto contraste. También quería aplicar el zoom digital máximo que podría alcanzar cada dispositivo. El 15 Pro Max llega hasta por 25 de zoom digital, el 14 Pro Max a por 15 y el resto, como veis ahí, a por 5, que es lo máximo. En cuanto a selfie, las diferencias son poquitas. Es cierto que parece que hay una especie de filtro blanco en el 15 Pro Max, la cámara estaba totalmente limpia. No sé si es el tono que le da Apple más natural, pero aquí en selfie retrato podemos encontrar mucho más contraste en el 15 Pro Max, y en el resto vemos como no hay tantas diferencias. Si ampliamos, ahí podemos ver diferentes detalles del ojo, del tono de la piel, vemos como hay un poquito más de contraste en el 15 Pro Max, y en el resto sí que los tonos son un poquito más artificiales, diría yo, que así no es la realidad. Con un poco a contraluz para que veáis este HDR como sí mejora en el 15 Pro Max, ya que se ven las nubes realmente como son y no tan castigado ahí el cielo que se ve prácticamente quemado en las demás. De nuevo aquí vemos cómo funciona el HDR, se ha pasado de rosca yo creo, pero en el 12 por ejemplo vemos mucho ruido ahí en la camiseta, algo que se refleja con el grano. Algo que debemos tener en cuenta son los estilos fotográficos que están disponibles en el iPhone 15 Pro Max, en el 14 y en el 13. De nuevo, también aquí, por si alguien lo quiere utilizar, puede ser de utilidad. Eso sí, solamente en el 15 Pro Max nos encontraremos con el cambio de objetivo por omisión, ya que tiene teleobjetivo a por 1, a por 1,2 y a por 5. También tenemos el modo cine en estos tres dispositivos disponibles a 4K, 30 o 60 FPS. Si nos vamos aquí al modo acción, estará disponible solamente en estos dos dispositivos, y luego si nos vamos aquí a sacar fotos o vídeos profesionales, vemos como solo las versiones Pro Max, tanto del 13, del 14 como del 15, tienen las opciones disponibles para sacar fotos en ProRAW o hasta 48 megapíxeles. También el 15 Pro Max tiene la opción de codificación ProRes en formato log para la postproducción y así corregir los colores de una manera correcta. En conclusión, no hay tantas diferencias, al menos entre el iPhone 15 Pro Max y el 14 Pro Max. Sí podremos denotar un poquito más de nitidez, sobre todo cuando acercamos, cuando ampliamos las fotos, y además incluso algunos tonos han cambiado un poquito más naturales, pero en rasgos generales los cambios no han sido tan bruscos. Decidme vosotros en los comentarios qué opináis, dónde habéis notado más diferencias y si creéis que vale la pena cambiar exclusivamente por la cámara, por esos detalles en el telefoto. Así que nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.